Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Factoría Cultural. Soy Lucía Ibarra, vicepresidenta. Veo muchas caras nuevas. Me encanta que tengamos gente distinta que viene cada jueves a nuestro foro de expertos. Todos los jueves hay una charla que damos aquí, abierta al público en general. Factoría Cultural es un vivero dedicado al apoyo del emprendimiento creativo. Y bueno, hoy estamos aquí. Quiero dar la bienvenida a Greg Davis. Muchas gracias por estar con nosotros. Greg es, además de un superemprendedor, es experto en mentoring, coaching, es asesor, ha trabajado mucho con deportistas, artistas, emprendedores y también como consultor para distintas empresas. Él siempre está cerca del talento, de la innovación y está ahí en detectar el talento y saberlo potenciar, en tratar de encontrar lo mejor que hace cada uno y también de demostrarle a esa persona lo que vale y cómo puede potenciarlo. Y bueno, yo quiero dar la bienvenida. Greg, cuéntanos todas estas cosas de las que hemos estado charlando antes, que son muy interesantes. También es socio fundador de varias empresas. Gravio es una de ellas, que es una plataforma de gestión de contenidos de vídeo especializada en redes sociales. Y bueno, ya os dejo en sus manos, que tiene muchas cosas que contarnos. Gracias a todos vosotros y gracias, Greg. Muchas gracias, Lucía. Bueno, buenas tardes. Primero, la primera vez que pasé por aquí me inspiró este espacio, me inspiró el trabajo que aquí todos los emprendedores, las empresas que están empezando y el entorno que Lucía y su equipo ofrece. Tuve una conexión porque yo llevo muchos años en este tipo de entorno. De hecho, el universo en el que me he movido principalmente durante todo este tiempo, que empecé hace 35 años, es el mundo del deporte. Y he trabajado en la parte de negocio del deporte, en la parte de medios, derechos, y en los últimos 22 o 23 años en tecnología, pero siempre desde el punto de vista de la innovación. Recuerdo cuando empecé mi carrera sentir una envidia de personas que estaban trabajando con grandes eventos como el Mundial de Fútbol o grandes torneos de golf o de tenis, y yo, por las cosas de la vida, estaba trabajando en cosas nuevas que no existían, ideas, conceptos. Pero me curtí, entendí que era capaz de ayudar a crear de la nada algo en un mundo tan competitivo como es el mundo del deporte. Y aquí lo que quiero hacer es compartir pues una serie de aprendizajes, una serie de revelaciones, de reglas para mí o de filosofías que yo creo que son aplicables a los sectores en el que en esta casa se centra y compartir algunas anécdotas de individuos que han pasado por mi vida y que he observado que piensan y sientan las cosas bastante como yo las siento y han tenido resultados sorprendentes. Y yo creo que empezar con un papel en blanco y más hoy en día que el mundo es tan competitivo, que no hay barreras a la información, al acceso, es cada vez más duro. Y entiendo que lo que es auténtico y esencial es para mí el camino del éxito y de la felicidad. Entonces, si cojo... A ver si voy para atrás o para adelante con esto. Pues no. ¿Es al revés? ¿Tengo que apuntar hacia allá? Se nota que trabajo en el mundo de la tecnología, ¿verdad? Bueno, estos son unos principios. Quiero compartir estos principios
basado en lo que yo he empleado en mi vida, pero probablemente en la última parte de mi vida, los últimos 10 años. Al principio, yo como muchas personas nací en Inglaterra, tuve una educación pues, en una ciudad grande, Manchester, en Inglaterra, una educación bastante mainstream, bastante conservador, y me di cuenta que pues tuve que conformar y aprendí unos patrones que quizás sin ser consciente de ellos a lo largo de los primeros 15 o 20 años de mi vida me condicionaron a actuar y pensar y obrar de una cierta manera. Pero sentí siempre una resistencia hacia ciertos comportamientos, ciertos patrones, que con los años y con la concienciación entendí que no me hacían sentir feliz. Y cuanto más independiente, cuanto más liberal, cuanto más atrevido, cuanto más lejos del mainstream me iba en mi carrera, más feliz me sentía. Y eso creo que lo he observado en otros emprendedores con quien he tenido el privilegio de trabajar, artistas, deportistas, que una de las cosas más importantes es atreverse, ser muy atrevido. Yo me atrevo hoy a compartir con vosotros mis experiencias porque es una experiencia, no porque busco ningún resultado, ninguna solución a nada, simplemente quiero saber qué se siente compartir ante vosotros algunas experiencias que pueden ser muy personales, pero quizás a alguien le puede servir de inspiración o referencia. Y entonces esto lo he aprendido en los últimos 10 años. En Inglaterra, o en inglés tenemos la palabra failure, ¿no? Que aquí se puede traducir como fracaso, que lo encuentro muy traumático, o fallo o error. Lo que sí que he vivido en mis propias carnes es que es súper importante y enriquecedor cometer fallos. Cometer fallos es el resultado de intentar, de emprender. Entonces es un elemento necesario hacia el éxito y la felicidad. La felicidad pasa muchas veces por conocerse a uno mismo mucho mejor. Y solo probando cosas por cuenta propia puedes experimentar si eso tiene una utilidad o no. Y en la emprendeduría, en la empresa, ese principio es muy importante. Luego os contaré por qué tengo una bota y una modelo en esta foto. Gran parte de mi carrera, como os he contado, ha pasado por el mundo del deporte, trabajando con las marcas más importantes, clubes de fútbol, ligas, torneos, Juegos Olímpicos, mundiales y luego muchos atletas. Y también pasé varios años en el mundo de la moda y la creatividad. Me fui del mundo del deporte, me enamoré de una mujer bellísima, un gran talento en el mundo de la moda. Me fui a París y me lancé al vacío otra vez. Me atreví a hacer algo que quizás mi entorno no me aconsejaba hacer. Y fue un periodo muy intenso, después del cual lo que reveló de mi ser y de mi persona y reordenó mucho los elementos que para mí son críticos, sobre todo en la emprendeduría, y es la creatividad y el comportamiento que requiere ser hipercreativo. Y fue muy útil y me iluminó esta experiencia. Entonces, lo que os quiero contar es que para mí hay dos principios muy importantes que son la esencia de lo que creo que es dos de los 4 o 5 ingredientes más importantes para el éxito como emprendedor. Y son el atrevimiento y la exigencia. Y os voy a ampliar un poco lo que yo entiendo como el atrevimiento y la exigencia. Primero hay que ser
consciente. Y es una cosa que no puedes ser, ¿no? O sea, no te levantas por la mañana un día y, bueno, hoy voy a ser consciente. Es un proceso largo que requiere, como la creatividad, ejercer. Hay que ejercer la conciencia. Hay que abrir los ojos hacia muchas cosas. La conciencia, de mi manera de ver, aporta a llegar a un estado de madurez. Y con un estado de madurez podemos valorar las cosas importantes, reordenar las prioridades. Y hace falta ser valiente. Hace falta ser muy valiente para ser atrevido. Os voy a contar una de las dos, o quizás incluso las dos fotos de una bota y una modelo. Hay un elemento que une a esas dos fotos, a esos dos conceptos. Y es las personas que son los protagonistas de esas dos anécdotas. Yo vi en ellos un gran atrevimiento a ser ellos mismos. Y ser uno mismo a veces es muy difícil. Yo encontré en mi carrera que aprendí, a través de esa formación conservador y mainstream en Inglaterra y luego en Estados Unidos, aprendí a manejarme dentro de lo que es con los protocolos del mainstream. Aprendí a tener éxito, ciertamente, en la manera que la sociedad, en Inglaterra y en Estados Unidos, en que yo me movía, medía el éxito, los resultados, el éxito material, el éxito de obrar dentro de una corporación, en una universidad, con una licencia, o licenciarse en la universidad, con los certificados. Y luego, cuando empecé a trabajar, tuve éxito porque aprendí las reglas, aprendí la fórmula para tener éxito en ese tipo de situación. Pero nunca me sentí realmente feliz, porque me encontré que yo mismo tenía un estilo y tenía unas reglas en mi ADN que me hacía ir hacia otra manera de obrar. Y cuando yo tuve el atrevimiento y el valor de hacer las cosas de la manera que yo sentía, de hacer caso a mi instinto, que era diferente a lo que me habían enseñado, encontré que me encontraba mucho más feliz. Y cuando me encontraba más feliz, tenía más éxito a nivel de lo que yo quería lograr. Y es cuando empecé a trabajar menos en agencias y con grandes entidades en el mundo del deporte y empecé a trabajar en startups. Y el escuchar los instintos de uno muchas veces depende de la organización en la que te encuentras, puede causar un conflicto. Y yo encontré que decidí que era muy importante vivir y trabajar sin conflictos. Entonces empecé a entender que tenía que atreverme a buscar aquellos entornos donde no me encontraba exigido o presionado o oprimido y donde yo podía obrar de acuerdo a mi estilo y mi instinto y mi naturaleza. Ser uno mismo, yo creo que es una de las dos cosas que son muy importantes. Y ser y conocer a uno mismo en un entorno como el deporte o la moda es muy duro. Entonces hay que tener mucho valor para ser uno mismo. Pero dentro de uno mismo, el poder que tiene atreverse, el poder que tiene lanzar ideas, el poder que tiene atreverse a decir cosas que quizás, yo conozco un par de casos que os voy a explicar ahora, en el que las personas tenían miedo de compartir unas ideas porque pensaban que esas ideas serían ridiculizadas. Y como podéis ver, como veréis en un momento, esas ideas eran brillantes, pero el poseedor, el dueño de esa idea, tuvo que tener mucho valor para lanzarlo, para compartirlo.
creo que voy atrás, ¿no? No sé si la batería, igual quiere una batería. Bueno, la segunda parte, voy a hablar de la exigencia. Hay que ser muy exigente con uno mismo, pero sobre todo con los principios de uno mismo. Recuerdo que años atrás, lo que aprendí en una conferencia, que era una conferencia en la que hablaba una persona que se llama Anthony Boliches, que es un psicólogo, que es uno de los mayores expertos en psicología de pareja. Y yo en esos momentos estaba atravesando un momento muy difícil con mi pareja. Y le preguntaron, si puedes definir un solo elemento que define el éxito de la pareja, ¿cuál sería? Y él dijo una cosa que fue un momento de gracia en mi vida, porque él me reveló una situación que es obvia, pero que no lo había planteado nunca. Y esa respuesta era, de más de 3.000 parejas que este psicólogo había tratado en su carrera, dice, hay una cosa en común. Y esa cosa en común con todas esas parejas es que no se exigen lo suficiente en el periodo de conocer a la persona, el noviazgo, los primeros 6 meses, el primer año, no son exigentes con los filtros que aplican hacia las personas si es la persona adecuada para ella misma. No hacen las preguntas difíciles. No se atreven a hacer las preguntas difíciles. Y él está convencido que si obráramos con mucho más exigencia a la hora de elegir la pareja adecuada o la potencial pareja adecuada, habrían muchos más parejas con relaciones duraderas y muchos menos separaciones y divorcios. Y entonces yo apliqué y pensé mucho en esta frase, en esta revelación, y yo rompí con mi pareja y la siguiente época de mi vida personal en ese sentido, apliqué lo que me había explicado ese señor. Empecé por primera vez a ser muy, muy exigente, muy, muy exigente. Y lo aplico a todas las cosas, a todas las relaciones y sobre todo en el negocio, en la vida profesional, aplico esa regla, esa matiz. Es decir, es muy importante exigir tus compañeros de viaje en la empresa, tus socios o potenciales socios, la gente que te rodea. Cambia muchísimo ser exigente con quien se te acerque o quien quiere apuntarse a tu proyecto o con quien tú consideras que sería interesante trabajar, aplicar una exigencia casi ruthless, muy dura, porque en el fondo son decisiones importantes. Las decisiones más importantes de nuestras vidas nos las tomamos, lo habrás oído, leído, que nuestras emociones son emocionales, todas, las más importantes. Entonces hay que apartarse de las emociones y que hay que ser muy riguroso. Entonces ser muy exigente a la hora de elegir quién te va a acompañar en el viaje. Y cuando ves que las cosas se tuercen, cortar por lo sano lo antes posible. Y las personas, en el fondo, las cosas no nos alteran, las personas nos alteran las situaciones. Y en una startup es muy importante el conjunto. Bueno, ahora igual me tienes que hacer esto porque no me... Sí. No, yo no estoy haciendo nada. Es al revés, para adelante. Bueno, exigir
a ser atrevido, ya hemos tocado el tema de ser atrevido, pero es una exigencia. Hay que lanzarse a nuevas experiencias. Es muy importante experimentar lo que nos da miedo. Es muy importante vivir cosas que nos incomodan. Es muy importante exigir respeto, empatía, confianza y comprensión. Son elementos muy importantes en cualquier empresa, en cualquier grupo de trabajo, en cualquier equipo. Y eso, yo he trabajado con futbolistas, con jugadores de golf, de tenis, con bailarines, y todos, cuando empiezas a hablar de estos temas, piensan, es verdad, tengo una situación en mi entorno, en mi equipo, hay una persona que no me respeta, hay una persona que me priva de la confianza, hay una persona que... Pues hay que salir de esas situaciones lo antes posible. Es muy importante sentirse, sobre todo, arropado por gente que creen en ti. Porque como dice el título de la charla, soy genial pero no me atrevo a decirlo. Muchas personas se sienten valoradas o con valor, pero su entorno no lo ratifica. Entonces es muy importante que esas personas se rodeen de personas que aporten a su manera de sentir cada día. Sé muy exigente en desobedecer. Sé muy exigente en desobedecer. ¿Qué quiero decir con esto? A la hora de hacer lo que siempre se ha hecho, porque ha ido bien y ¿por qué cambiarlo? No. Hay que ser atrevido y exigente a la hora de decir, yo tengo una idea, yo creo en mi idea, lo que necesitamos para llevar a cabo nuestras ideas son personas que nos acompañen y que romper el patrón de... Muchas veces la obediencia se premia, entonces nos convertimos en mediocres. Estás en una organización, en una situación, voy a hacer lo que el entorno valora, ¿cumplo? No, yo creo que no podemos avanzar, no crecemos, no ganamos ningún aprendizaje. Y por último, exige inspiración. Me di cuenta hace 10 años atrás, quizás, que una de las cosas que me hacía tener energía, que me hacía lanzarme a múltiples proyectos, era que me inspiraban los proyectos. Y si no me inspiraban, no me interesaban. Y entonces entendí que la inspiración era una cosa muy importante. Y cuando estuve en el mundo de la moda, trabajando con una persona de gran talento, y vi cómo esa persona vivía su vida, de una manera tan diferente a la que yo había conocido, yo había vivido mi vida, que se levantaba cada día y que buscaba en todos los sitios inspiración. Y la inspiración podía ser la cosa más inocua, la cosa más banal. Y era porque esa persona tenía los ojos y la mente abierta a la inspiración. Y creo que en un entorno como este, que todas las entidades, las personas se mueven en el mundo de la cultura, las artes, la música, la creatividad, arquitectura, diseño, pues creo que son más sensibles hacia la importancia de la inspiración. Pero en mi mundo, en el mundo de la tecnología, en el mundo del deporte de alto nivel, la inspiración tenía un segundo plano y donde la motivación era lo que reinaba. Entonces la motivación para mí es una cosa que te empuja, uno mismo se empuja hacia, pero la inspiración te tira hacia. No puedes negar la inspiración, es una cosa que no tiene barreras, o sea, es una cosa que es muy difícil de evitar. Entonces yo me di cuenta que mi manera de ver la vida y de vivir, que era muy abierto a la inspiración. Y me levantaba
y desarrollaba proyectos porque me inspiraban los proyectos, me inspiraban las personas. Trabajaba en un sitio porque me inspiraba la luz, el aire, pero como yo no tuve una educación basada en la creatividad o en las artes, yo no era muy sensible hacia eso, no fue una cosa que entraba dentro de mi formación, lo aprendí mucho después. Entonces, ¿todo esto para qué? Al final, ¿para qué? La bota y la modelo. Os voy a contar dos anécdotas de dos personas, entre las muchas personas inspiradoras que han pasado por mi camino y que siguen en mi camino. La primera persona que tiene relación con la bota se llama Craig Johnston. Craig Johnston fue un gran futbolista de un país sin historia futbolística, Australia. Fue un australiano que llegó a Inglaterra con 14 años y no tenía gran talento para el fútbol. Sin embargo, llegó a jugar en el mejor Liverpool de todos los tiempos, campeón de Europa en 3 ocasiones. Uno de los mejores jugadores, bueno, el mejor jugador australiano de todos los tiempos. Y yo tuve la gran suerte de colaborar con él y de conocerlo. Y había conocido a muchos futbolistas y la gran mayoría de ellos no me impactaron por su manera de ser fuera del campo de fútbol. Pero él sí, él me impactó, era una persona muy, muy intensa, una persona muy brillante, tenía una forma de pensar extraordinario que me sorprendió, me dejó realmente, bueno, me cambió mi imagen de los futbolistas y pensaba que puede haber más como él. Entonces, Craig Johnston dejó de jugar a fútbol a los 28 años, fulminantemente. Campeón de Europa, gran equipo Liverpool de los años 80. Y el motivo fue que quería volver a ser niño. Entonces lo que hizo era, volvió a Australia y quiso coger su surf, su plancha de surf, ¿no? Y quiso dedicarse 2 años a hacer lo que no pudo hacer nunca cuando era niño, que era surfear, no tener responsabilidades, no estar bajo los focos de la prensa. Y mira que él dejó el fútbol a los 28 años. Y hizo eso, desapareció del mapa, se dedicó a surfear. Y hablando con él, me dijo, recuperé esa época de mi vida que perdí, que era la infancia, la adolescencia. Y me dediqué a jugar y cogí un camper y me fui por las costas de Australia y entonces me abrió la mente. Y a él le gustaba la fotografía. Y él me dijo que dejó el fútbol a los 28 años porque después del entrenamiento por la mañana, el resto del equipo se iban en Inglaterra, la gente le gusta apostar. Se iban a las betting shops y luego iban a casa, iban a ver la televisión, a ver las carreras de caballos y apostaban y hacían eso día tras día tras día y bebían mucho y perdían el tiempo. Y él, cuando estaba en el Liverpool, en su tiempo libre iba a hacer fotos. Y entonces cuando dejó el fútbol porque estaba harto, porque no estaba inspirado. Se fue a surfear 2 años. Recuperé su infancia y su niñez. Y le pasó una cosa. Un día, cuando ya volvió a Melbourne, a su casa, como era muy famoso, 2 niños llamaron a su puerta. Y le dijeron, señor Johnson, oye, ¿nos podrías venir a entrenar? Porque nosotros jugamos en un equipo y perdemos todos los partidos, somos muy malos y igual usted nos puede ayudar a ser mejores. Entonces él dijo, vale, ok, pues salió con una pelota y empezaron a pegar la pelota y a pasear. Y él decía, tienes que chutar de una manera así para
hacer que la pelota vaya de esta manera. Y un niño le dijo, sí, pero nosotros no podemos hacer eso, usted es un gran futbolista, pero nosotros no. Y dice, y para darle efecto a la pelota, igual si yo tuviera algo en los pies, como por ejemplo los bates de ping pong, que tienen esas, ¿cómo se llaman? Los pimples, ¿no? Que hay un lado que es plano y el otro lado tiene, eso es la idea. Entonces se le quedó esta idea en la cabeza y volvió a su casa y empezó a pensar y no lo pudo sacar de la cabeza. Y entonces empezó a hacer unas pruebas con una bote de fútbol viejo, empezó a aplicar trozos de goma para ver si realmente aplicando un proceso como los bates de ping pong daría efecto a la pelota. Inventó una máquina que daba la pelota de forma exacta y continua, múltiples veces, y vio que sí, iba aplicando diferentes materiales y puestos de alguna forma particular, pues hacía un efecto en la pelota. Y entonces decidió, bueno, esto puede ser un producto. Entonces cogió sus maletas, se fue a Alemania y Estados Unidos y presentó su idea a Nike, a Reebok, a Umbro, a Puma y a Adidas. Y todas las empresas se le rieron en la cara. Pero él tuvo el atrevimiento de emprender este proceso y este viaje y dijo, esto no puede ser. Entonces se fue al Bayern de Múnich. Y en el Bayern de Múnich, un día, él es muy suyo aparte, él pasó allá y dijo, quiero ver a Franz Beckenbauer y a Karl-Heinz Rummenigge, que son los grandes jugadores mitos de él, y ellos estaban en una reunión y dijo, pues me espero en recepción. Lo que habéis visto en películas muchas veces. Pues Craig Johnston, aparte que tiene las melenas así, pelo muy rizado, y salieron. Y era Craig Johnston, era muy conocido. Pues mira, vengo aquí os quiero enseñar una cosa, ¿os importa salir al campo conmigo? Salieron, era un día de nieve, terrible, y entonces les enseñó la idea. Y dije, déjame probar eso. Entonces es una bota vieja con trozos de goma, con una cola. Entonces empezaron a pegar la bota y dijo, sí, pues tienes razón. Pues le dijo, ¿os puedo grabar diciendo esto sobre mi bota? Y dijo, claro que sí. Entonces sacó su cámara, grabó a Beckenbauer y Rummenigge dándole patadas con esta bota vieja con trozos de goma pegada y diciendo que, bueno, tenemos que decir que es fantástica, se tiene un efecto increíble, sí. Cogió el vídeo, cogió su coche, volvió a Adidas y había los directivos de Adidas estaban en un consejo, esperó, subió y oiga, que tengo un vídeo que me gustaría enseñaros este vídeo de Karl-Heinz Rummenigge y Franz Beckenbauer del Bayern de Múnich. Pues os enseñó el vídeo, entonces se quedaron pasmados. Claro, no podemos evitar la evidencia de que grandísimos jugadores de fútbol nos están diciendo de que esto funciona. Esto es The Predator, depredador. Esta bota que inventó Craig Johnston hace 21 años es la bota de fútbol que más se ha vendido jamás en el mundo y que se sigue vendiendo hoy. Y Craig Johnston, en su manera particular, volviendo a ser niño, volviendo a jugar. Ya sabemos que los niños dicen lo que sea, no tienen sentido del ridículo. Sus ideas las comparten. Y Craig Johnston, al volver a experimentar aquello que perdió de muy joven, porque se enfocó a ser futbolista, recuperó esos elementos de atrevimiento, de juego, de extraerse de una burbuja. Y esta bota de fútbol, como digo, sigue produciéndose. Ahora se ha hecho la iteración número 40 y es la bota de fútbol que más.
El dinero que este señor, y mejor, o sea, más bien dicho, que Adidas ha ganado con este producto es increíble. Entonces, creó en sí mismo, fue atrevido, no tuvo miedo de ser ridículo, porque la gente lo tacharon de ridículo con la idea que tuvo, y esto es el resultado. Para finalizar, la modelo. Os voy a llevar a mi experiencia en el mundo de la moda. Cuando mis hermanos supieron que había abandonado el mundo del deporte y la innovación para lanzarme al mundo de la moda porque me enamoré de una diseñadora, me tacharon de loco. Y tenían razón. Lo que pasa es que lo que os voy a explicar ahora es una de las cosas que realmente me transformaron a nivel del planteamiento de uno en cuanto a enfrentar retos, proyectos, ideas, sueños. Ella fue la mano derecha de una gran diseñadora en Milán. Y era la semana antes de la Semana de la Moda, o 10 días antes. Y la diseñadora no tenía el concepto para el desfile. No le salía el concepto, nada le convencía. Entonces tenía a mi ex y las dos otras diseñadoras intentando darle inspiración, darle ideas. Y lo estaban intelectualizando mucho, estaban proponiendo cosas muy sofisticadas. Y ella tenía una idea en su cabeza, pero no se atrevió a compartir esa idea con la jefa, porque para ella era ridículo. Acababa de llegar, llevaba 2 meses en la casa, en esta gran posición de mano derecha de la diseñadora en cuestión. Y pasaron los días y una semana, 6 días antes, y todavía no tenían el concepto para el desfile. Y una tarde dijo, me atrevo a compartir esta idea con ella. Cogió una camiseta blanca, la puso sobre el Stockman, sobre el maniquí, cogió una tijera y cortó la camiseta verticalmente por detrás, cogió los 2 lados y ató un nudo y lo enseñó a la diseñadora. ¡Eureka! Es eso es el desfile, eso es el concepto, esa es mi colección. Y esa colección es una de las colecciones más icónicas de Prada de los últimos 15 años y salió porque esta persona se atrevió a lanzarse a ser ridiculizada por una idea tan sencilla, o sea, un nudo en una camiseta. Y esa colección tuvo muchísimo éxito y fue muy bien recibido por la prensa. Y entonces finalizo simplemente diciendo que pueden parecer lecciones o aprendizajes más bien, conceptos o principios demasiado esenciales, demasiado simples. Pero créeme que dentro de cada uno de nosotros hay genio. Y simplemente hay que darle tiempo y creer y experimentar, probar. No preocuparse de que esto vaya a ser un fracaso, un error. Amar los errores y los fracasos, amarlo, quererlo, porque de eso aprendemos. Y si aprendemos, crecemos. Y si crecemos, avanzamos. Y entonces, al final, se trata de ser feliz. Cuando somos felices, podemos conseguir cualquier cosa. Y no dejemos que nadie nos obstaculice, que nadie nos presione para no ser nosotros mismos. Muchas gracias. No sé si alguien se atreve a hacer alguna pregunta. Estoy encantado de contestar lo que sea. Y si no, después tomando algo, charlamos. Muchas gracias.